Bueno, hace una semana ya entramos, hermanos, en la parte práctica de lo que se llama del tema de las relaciones personales en la iglesia. Ya entramos en la parte más práctica, ¿cierto? Y estuvimos hablando de una prenda indispensable para el cristiano. ¿Y cuál era la prenda indispensable para el cristiano? La entrañable misericordia. Y yo espero que ahora ustedes puedan entender esa parte, porque recuerden que esta entrañable misericordia es algo más que la acción. Es decir, es algo más que la obra de misericordia. Habla de un corazón misericordioso. Estábamos hablando de entrañable, desde los intestinos, desde adentro, desde ese sentimiento profundo, es ese afecto profundo que sale desde adentro, con el fin de querer aliviar al que está en necesidad. De esta prenda entonces depende que usted y yo sigamos vistiéndonos como Dios quiere, porque esto no se queda en lo profundo del corazón, sino que se muestra, mis queridos hermanos. Es la realidad. En esta mañana proseguimos con la vestimenta cristiana entonces, que no se trata simplemente de la apariencia externa, sino de lo interno, que es de gran estima delante de Dios. De esto es lo que el Señor nos está llamando y nos está vistiendo. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4 nos dice lo siguiente. Primera carta de Pedro 3, 3, 4 nos dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Así que, hermanos, miren, cuando empezamos hablando de la entrañable misericordia, ¿esto es simplemente algo externo? No, esto viene del interior, viene del corazón. Y eso es de lo cual el Señor nos está vistiendo. El Señor nos está vistiendo primeramente internamente. Él está haciendo una obra interna. Recuerde que usted y yo somos objetos de la obra transformadora del Espíritu Santo, que se sigue haciendo en el creyente hasta el día final. Y Dios, entonces, lo que hace en una persona, lo hace primero ¿en dónde? En el corazón. Dios no nos viste externamente sin tener nada dentro. Dios lo primero que hace, lo hace primero en el corazón, que es el asiento de todas las facultades del alma. Y entonces, solo cuando Dios empiece a tratar nuestro corazón, cuando Dios empiece a obrar nuestro corazón, todas estas benditas virtudes de usted y de mí, se podrá esperar lo bueno. Lo bueno, hermanos. Mientras esto no pase, mis queridos hermanos, usted y yo tendremos meras obras externas que delante de Dios no sirven de nada. Por eso el día de hoy vamos a hablar de otra de esas virtudes con las cuales, o prendas de las cuales debe estar vestido el cristiano. Y como dice el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Cómo se viste uno que ha sido escogido de Dios, santo de Dios y amado de Dios? Primero, de entrañable misericordia. Pero segundo, de benignidad. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, de la benignidad cristiana. Benignidad cristiana. Y hermanos, esto tiene muchos matices, se podría hablar mucho de lo que es la benignidad cristiana. Así que en esta enseñanza yo voy a tratar de hablarles un poco de lo que es el significado de la palabra benignidad, de lo que no es la palabra benignidad, de la disposición del corazón precisamente para esta benignidad. De esto es lo que vamos a hablar en esta enseñanza. Así que recordemos una cosa, recordemos que una de las razones que yo les di para traer estas enseñanzas es que usted y yo podamos tener un concepto correcto de lo que es la iglesia. Esa fue una de las razones, hermano. Usted y yo no podemos olvidar el por qué se están dando estas enseñanzas. Y una de esas razones es que usted y yo tengamos un concepto correcto de la iglesia. Y le voy a decir por qué es que es importante esto, para que usted sepa que no puede desconectar las enseñanzas. Mire, porque cuando se habla en términos de iglesia, yo se los hablaba a ustedes, cuando se habla en términos de iglesia, la iglesia la definen como algo. La iglesia es definida como algo, y eso está mal, porque la iglesia es una institución compuesta de. Así que cuando se habla de iglesia, la definen como algo y no como una institución compuesta de. Es decir, cuando hablamos de iglesia,
no deberíamos hablar en términos de un edificio o de una locación, sino en términos de ¿qué? De personas, nosotros, la iglesia. ¿Sí ve? Por eso es que es importante. Y usted se va a dar cuenta, mi querido hermano, porque es que el Señor habla en estos términos, porque es que nos debemos vestir de esta manera. Y quiero decirle para que usted y yo tengamos un concepto correcto de iglesia, hermano. Por ejemplo, una persona puede llegar a decir lo siguiente, y yo sé que usted lo ha escuchado: esa iglesia es buena. Esa iglesia es buena. Estamos hablando de benignidad cristiana. Y una persona puede llegar a decir, ay, esa iglesia es buena. La pregunta es, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir una persona con que esa iglesia es buena? Ven, hermanos, lo importante que es tener un concepto correcto de la iglesia, porque a veces ni siquiera nosotros lo tenemos. ¿Qué quiere decir una persona cuando habla, esa iglesia es buena? ¿Será que esa persona está pensando en la ubicación? ¿Será que esa persona está pensando en el lugar? No, es que allá tienen buenas sillas, allá hay buen televisor, allá hay buen sonido, allá hay buen aire, allá hay buenas cosas. ¿Por qué es buena? ¿Por qué es buena esa iglesia? Si a alguien se le preguntara, si yo le preguntase a usted el día de hoy, ¿por qué es buena esta iglesia? ¿Usted qué diría? ¿Qué respondería? Así que la respuesta correcta es, si es buena esa iglesia, es porque primero tiene la doctrina correcta, es decir, la ortodoxia, la doctrina, la enseñanza correcta. Y segundo, ¿por qué es buena? Porque la gente de allí, ¿sí ve? Nosotros, las personas que componen esa iglesia, es buena. La ortopraxis, la práctica de esa doctrina. Entonces ya tenemos un poquito de entendimiento. La iglesia no es algo. La iglesia es un grupo de personas que por la gracia de Dios han sido redimidos y perdonados en Cristo para podernos volver a Dios y vivir en congregaciones locales para que usted y yo le sirvamos en obediencia y tener la esperanza de vida eterna. Así que cuando hablamos de que una iglesia es buena, ¿es por qué? ¿Por qué una iglesia es buena? ¿Por el lugar? ¿Porque está ubicada en un buen lugar? ¿Porque tiene buenas cosas? No, porque tiene la doctrina correcta. Y esa doctrina correcta aplicada en el corazón hace que esa gente sea ¿qué? Buena. Eso es una iglesia buena. Así que usted dice, no, yo me voy para allí porque es que esta iglesia es mejor. Entonces, ¿de qué está hablando? O yo me voy de la iglesia. ¿De qué está hablando? La gente sí ve que la gente no tiene conocimiento ni entendimiento correcto de lo que es la iglesia. Así que una iglesia es buena por la doctrina y por la gente que está allí. La realidad de que somos de Dios, hermanos, y buscamos agradarle, agradecerle, está en la obediencia voluntaria a que usted y yo nos vistamos de cada una de estas virtudes benditas que nos han sido dadas al estar unidos a Cristo. Por eso, como cantábamos ahorita, Dios llama a que vivamos vidas ¿qué? Limpias, vidas santas, porque el estar unido a Cristo da una vida nueva, una vida mejor. Así que cuando hablamos, hermano, de esta benignidad cristiana, tenemos que saber una cosa, que el cristiano ha sido escogido por Dios, ha sido apartado por Dios y ha sido amado por Dios. Esa persona que ha tenido esta experiencia, esta persona que ha recibido esa gracia del Señor, ¿sabe qué le dice a Dios? Dios, heme aquí, Señor, heme aquí, Padre. Yo antes estaba vestido de vestiduras viles y ahora yo quiero despojarme de ellas para estar vestido como es digno de la vocación del Evangelio. Y entonces esa persona que ahora quiere otra cosa por la vida que Dios le ha dado, Dios como Padre le dice, yo te he provisto por medio de la obra de Cristo de ropas blancas con las cuales vestimos del nuevo hombre. Y entonces el Espíritu Santo, en ese momento cuando Dios nos dice, vístanse de esta manera, de entrañable misericordia y de benignidad, usted y yo como hijos de Dios, que ahora entendemos que esa es la mejor vida que hay para poder obedecer a Dios en agradecimiento, el Espíritu Santo nos ayuda a estirar la mano para poder tomar estas vestiduras y ponérnoslas.
Por eso es que la iglesia puede ser conocida como una iglesia buena. Porque está vestida ¿de qué? De lo que Dios le ha dado por medio de Cristo Jesús. Por eso, hermano, la iglesia debe estar vestida de benignidad. Por eso la iglesia debe estar vestida de bondad. Esa vestimenta debe de ser constante en medio de la iglesia. Como les dije hace una semana, estas virtudes no son independientes. No es que usted y yo digamos, bueno, yo voy a tener misericordia, pero no benignidad. A mí me da más la misericordia. No, es que para mí es mejor la benignidad. No, mis hermanos, estas virtudes van unidas unas a otras, porque solo uniéndose unas a otras, como una cadena, va a ser un adorno de gracia sobre nuestras cabezas, como un collar a nuestro cuello. Estas son virtudes, porque estas virtudes, como la entrañable misericordia, como la benignidad, son el adorno cristiano. Realmente, ¿sabe qué exalta la belleza del cristiano? No la ropa externa, sino el interno, el atavío interno, el del corazón, el que es de estima delante del Señor, como lo hablábamos ahorita. Así que hablemos, hermanos, de esta benignidad. Hablemos de esta ropa que debe de adornar al Hijo de Dios. Y cuando hablamos de benignidad, esta palabra usada aquí, esta palabra griega usada aquí, significa, hermanos, esta palabra benignidad significa una excelencia moral, una excelencia moral. Es una bondad útil y necesaria. Ahora, cuando hablamos de benignidad como una excelencia moral, estamos hablando entonces de alguien bueno. Si hablamos de excelencia moral, estamos hablando de algo que es en esencia bueno. Entonces, hermanos, cuando hablamos de benignidad como excelencia moral, estamos hablando de la bondad en acción, hermanos. Es bondad en acción. Ahora, cuando le hablo de excelencia moral, ya ahorita más adelante le voy a ir dando un poquito más de luz respecto a esto, Aquí lo importante es lo siguiente. Si usted y yo hemos notado siempre que la acción del cristiano está condicionada de una realidad interior, la de su corazón. La benignidad es bondad en acción. Es decir, hermanos, estamos hablando que la bondad es la acción de la benignidad. Es decir, la bondad es la acción de ser bueno. ¿Sí? La bondad es la acción de ser bueno. Entonces nos damos cuenta de que para que usted y yo seamos bondadosos, primero tenemos que ser ¿qué? ¿Tenemos que ser qué? Buenos. Para ser bondadosos tenemos que ser buenos primeramente. Eso es lo que pasa. Así que la acción del cristiano, la bondad que pueda llegar a ser el cristiano, siempre está condicionada de una realidad que está en su corazón. Para ser bondadoso primero tengo que ser ¿qué? Bueno, ahí está. Nunca podremos hacer bondad, nunca podremos llevar bondad a cabo hasta que nuestro corazón no sea ¿qué? Bueno, hermanos, bueno. Esto quiere decir que la bondad es una virtud que sobresale en medio de este mundo de crueldad y egoísmo. ¿Qué es lo que gobierna el corazón de los hombres? El egoísmo. Aunque puedan llegar a compartir algo, eso no quiere decir que es bondad. Mire, en el mundo no es fácil encontrar esta virtud. De hecho, yo creo que es imposible para el hombre natural. Y le voy a decir cómo. Las personas en este mundo intentan ser buenas. Las personas en este mundo intentan ser buenas. ¿Quién no quiere ser bueno? ¿Quién no intenta ser bueno? Dígame. La cuestión es que al final, ¿qué pasa? Fracasan en su intento. Al final no pueden. ¿Por qué? Y le voy a decir por qué. Porque es que la psicología, porque es que el humanismo y tristemente la religión moderna han querido venderle la idea a las personas que esto se encuentra en lo interno del corazón humano. Por eso es que la psicología, por eso es que la religión de hoy, por eso es que le están diciendo a usted, saca lo mejor de ti.
¿Se ha escuchado las palabras? Saca lo mejor de ti. Tú puedes, esfuérzate por ser mejor. Reinvéntate. Una cantidad de cosas le están diciendo a la gente. ¿Sí ve? Sácalo. Saca lo mejor de ti. Esfuérzate por ser mejor. Pero yo pregunto, ¿qué se sigue viendo el día de hoy? La gente se está esforzando lo que más puede. ¿Sí o no? Pero ¿qué es lo que siguen viendo nuestros ojos? ¿Qué es lo que siguen oyendo nuestros oídos? ¿Matrimonios destruidos? Esfuérzate por ser una mejor esposa, esfuérzate por ser un mejor hombre. Y al final, por más que usted se esfuerce, eso se acabó. Eso se dañó. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué seguimos viendo? Hombres matando niños, hombres matando mujeres, golpeando niños, relaciones destruidas, deshonra a los padres. Por más que la gente se esfuerce, ¿qué es lo que vemos? Un mundo cruel, un mundo egoísta, un mundo acabado. Y la gente se está esforzando. Yo no estoy diciendo que no. La gente se esfuerza. Así que yo quiero decirle una cosa. Esas palabras que les han vendido, saca lo mejor de ti. Esas palabras que nos han vendido, esfuérzate por ser mejor, no aplica para usted y para mí, naturalmente. Eso puede llegar a aplicar para el mundo de los negocios. Eso puede llegar a aplicar para el mundo de los deportes. Pero en lo que a virtud se refiere, es decir, a una virtud interna del corazón del hombre, no está en el ser humano. No está en el ser humano. Por eso es que la gente vive frustrada, por eso es que la gente vive aburrida, por eso es que la gente vive con más odio todavía, porque por más que quiere y por más que se esfuerza, no puede. La verdad del ser humano, ¿sabe cuál? Es que es un ser caído, es un ser apartado de Dios. Y es un ser que está incapacitado de lograr hacer lo bueno por más que él se esfuerce. Por más que se esfuerce, no le da. Porque la benignidad o la bondad no es una virtud natural en los hombres. No es una virtud natural de los hombres. O sea, nunca va a poder ser bueno. Nunca. Para poder ser bondadoso, ¿qué necesito ser primero? Bueno. La cuestión es... no somos buenos. Y usted mira, pastor, pero ¿cómo me va a decir usted eso? Bueno, se lo quiero demostrar por la misma palabra del Señor. Vayamos un momentico a Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Para que usted se dé cuenta de que no puede ser bondadoso. Esto no es una virtud natural del hombre. Mire, ¿qué dice Romanos 3, 10 al 12? Nos dice lo siguiente. Como está escrito, no hay justo, ni aunque uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien ¿qué? No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera ¿cuántos? Uno. ¿A quién le creo? ¿A usted o a Dios? ¿Qué nos hicimos? Inútiles. El inútil no es bueno. El inútil, ¿sabe cuándo nos hicimos inútiles? Cuando decidimos pecar contra Dios. Adán fue útil mientras estaba en su estado de inocencia. Pero cuando Adán pecó contra Dios se hizo inútil, ya no servía para esta tierra. Si Dios no lo salva, hubiese perdido su razón de existir. Así que hermanos, ¿cuántos hay buenos? No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera, por más que usted busque, uno, dice Dios. Así que hermano, ya nos damos cuenta de una cosa. La benignidad es una excelencia ¿qué? Moral. ¿Qué quiere decir que es una excelencia moral? Es decir, que está en la persona, o sea, que viene en la persona, que es bueno. Pero la cuestión, mis amados hermanos, es que por más que el hombre se esfuerce por ser bueno, no puede. ¿Y por qué no puede? Porque la Escritura dice que no hay ni siquiera uno que sea bueno. Porque la realidad del hombre es que al estar apartado de Dios perdió cualquier posibilidad de ser bueno. Así que quiero decirle en pocas palabras que no es bondad. ¿Qué no es bondad? Para que usted y yo tal vez nos saquemos conceptos erróneos de nuestra mente que nos haga pensar que somos buenos. Mire, bondad no es una persona que sea tranquila o que se caracterice por ser tranquilo y apacible. Eso no es bondad. Esos que son tranquilitos, esos que son como que no pasa nada, esos que como que no gritan, eso no es bondad.
Quiero que lo sepa, eso no es bondad, eso no lo hace a usted bueno. Pero bondad no es tampoco ser una persona que es permisiva con el mal. Es de esas personas que patrocinan pecados. Entonces yo soy bueno porque si pasa esto, pasa lo otro, yo no digo nada, yo al contrario ayudo y entonces cree que es bondadoso. No, hermanos, quiero decirle una cosa, la bondad no es el papá que saca pecho de ser bueno porque le paga la universidad a su hijo, porque le da la comida a su hijo en la casa, aun cuando este es un borracho irresponsable. Eso no es bondad. Usted podrá llamar eso, llámelo de cualquier otra cosa, alcahueta, irresponsable, llámelo como quiera, pero eso no es bondad. Eso no es bondad. Es que yo soy muy bueno porque yo a mi hijo le doy universidad, yo le pago, yo le doy comida, la camita mantiene tendida, no importa, él es un borracho irresponsable, pero yo soy bueno porque yo le doy todo. Eso es cualquier otra cosa. Eso se llama degradar más esta sociedad. Eso se llama hacer hijos irresponsables, hacer hijos disolutos, hacer hijos lo que sea, pero eso no es bondad. Porque eso es lo que la gente piensa. ¿Es bueno por qué? Porque le da un hijo irresponsable y borracho, y le da. Eso no es bondad. Eso se llama pecado. La bondad no es la mamá que se siente muy buena porque le permite a su hijo o a su hija ir con el novio a su casa y acostarse allí para que forniquen. Entonces yo soy buena porque es mejor que mi hijo o mi hija estén en casa y lo hagan en casa que vayan y lo hagan afuera. Eso no es bondad. Eso se llama ser cómplice de fornicación. Eso es diferente. Una mamá buena no es la que le permite a su hijo drogadicto que viva bajo el mismo techo. Porque es que yo soy tan buena que es mejor que mi hijo llegue a casa y no que se vaya y se pierda en la calle. Es mejor, yo soy tan buena, soy una mamá tan buena que yo prefiero darle a mi hijo el dinero para que compre tal vez el vicio y no vaya y cometa una locura y de pronto llegue a robar a alguien, más bien yo se lo doy. Oh, qué mamata, venga, la ponemos por aquí, en un altar, hagámosle un altar. Ay, hermanos, delante de Dios, eso se llama pecado. Usted podrá estar haciendo cualquier cosa, menos algo bueno. Eso no es bondad. ¿Sí? Por eso no es una persona tranquila y por eso no es una persona permisiva con el mal. Eso no es bondad. Eso es lo que nosotros nos enseñaron. Que si usted vaya a hacer mal, la gente venga y le diga, ay, pobrecito, tranquilo, vuelve y hágalo, mijo. No, eso no es bondad. Eso se llama irresponsabilidad, eso se llama lo que quiere, eso se llama pecado delante de Dios. Así que eso no es bondad. ¿Y sabe qué es lo que se encuentra en los hombres? Esto que yo le acabo de decir. Esto sí se encuentra en los hombres. Pecado, pero no bondad. Entonces, ¿dónde? Si en los hombres no está, si no es una virtud natural del hombre, entonces ¿dónde encontramos? ¿Dónde realmente se encuentra esta excelencia moral? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Dónde? Quiero que vayamos un momentico a Marcos capítulo 10, versículo 18. Vayan por favor allá. Marcos capítulo 10, versículo 18. Marcos capítulo 10, versículo 18. ¿Qué nos dice la escritura allí? En Marcos 10, 18. Está hablando del Señor Jesucristo y dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién? O sea que Romano nos dijo que en los hombres no hay ni siquiera ¿qué? Uno bueno. Y el Señor Jesucristo dice, ¿por qué me llamas bueno si no hay ni uno? Solo uno hay. ¿Y quién es? Dios. Así que Dios es bueno. Ahora, ¿por qué? Porque Dios en sí mismo, en su esencia, en su naturaleza, en lo que Dios es que bueno. No hay nadie como Dios. Solo hay uno. Solo hay un Dios.
Y ese Dios es bueno, no hay nadie más. El Señor Jesucristo, según este pasaje que acabamos de leer, excluyó a cualquier ser, a cualquiera, aparte de Dios como bueno, y por lo tanto, si solo Dios es bueno, no se puede tener bondad aparte de ¿quién? Así que si usted está separado de Dios, ¿podrá tener bondad? Pero si usted está con Dios, ya la cosa empieza a cambiar, ¿ven? No se puede tener bondad aparte de ¿quién? De Dios. Así que la benignidad, mis amados hermanos, según lo que podemos ver y lo que les he podido hablar, es una cualidad muy atractiva, es una cualidad hermosa, es una cualidad de los hombres que los hombres y las mujeres quisieran vestirse. Así que benignidad, hermanos, se refiere a los valores de algo o de alguien que es considerado bueno en su esencia. Y eso le pertenece solamente ¿a quién? A Dios, hermanos, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque Dios es el sumo bien. No hay nadie como Él. Dios es el ser más excelente. Dios es la suma de todas sus perfecciones. Él es único y deseable. Por eso, si usted y yo queremos ser bondadosos, solo lo podremos encontrar ¿quién? En Dios. ¿De quién se recibe la bondad? Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden ¿de quién? De lo alto. Por lo tanto, queremos ser bondadosos. ¿De quién viene? De ser un santo, un escogido, un santo llamado por Dios. No puede venir de otra parte, mis queridos hermanos. Y no solamente porque Dios es el sumo bien, sino que Dios es eternamente bueno, mis amados hermanos. ¿Cuándo ha dejado de ser Dios bueno? Nunca ha dejado de ser bueno. Dios es la fuente de todo lo bueno. Por eso es que Dios es esencialmente, en su naturaleza, es bueno. Desde Génesis 1:31, desde ese momento, vemos que la creación de Dios, por él hecha, era ¿cómo? ¿Y por qué era buena? ¿Y por qué era buena? Porque Dios es bueno. No puede salir nada malo de Dios. De él viene todo lo bueno. Así que piensen lo siguiente. Si Dios es bueno, ¿cómo son las leyes de Dios? Buenas, rectas y justas, ¿sí ve? ¿Cómo es su gobierno? ¿Cómo son sus providencias? Son buenas. ¿Entiende, hermano? Cuando usted empieza a conocer a Dios, usted puede decir, esta providencia no es mala, esta providencia es ¿qué? Buena, porque viene ¿de quién? Del único que es bueno, que no puede hacer mal. Dios es todo lo bueno, todo lo de Dios es bueno. Ahora, quiero que sepa una cosa. Lo de Dios es bueno, no simplemente porque las cosas sean bonitas o agradables a la vista. No por eso es que es bueno. Son buenas porque vienen ¿de quién? De Dios. Y todo lo que viene de Dios trae un bien. Por eso es que Dios es bueno. Por eso nadie más puede ser bueno, solo Dios. Yo quiero ponerle un ejemplo. O sea, ejemplos hay muchos, hermanos. Ejemplos hay muchos. Y hoy lo leíamos ahí en Crónicas y lo cantábamos aquí, pero yo quiero decir una cosa. Mirémonos a nosotros mismos como ejemplo, a ver si Dios es bueno o no. Miremos a nosotros mismos. Mirémonos como seres humanos, que según la Escritura es la joya de la creación. Y piensa en su cuerpo y en mi cuerpo. Un cuerpo perfectamente diseñado y dotado. Perfectamente diseñado y dotado, hermanos. Todavía la ciencia, que hoy está tan avanzada, no alcanza a entender lo que es el cuerpo humano. Todos los días se maravilla de eso. Y dice, ¿pero cómo? ¿Cómo? Hermano, piense en lo siguiente. Piense, usted tiene una boca. ¿Y por qué si todos aquí comiéramos el mismo alimento, por qué a todos nos sabe diferente? Dios fácilmente hubiese podido habernos hecho como los animales. Y que solamente comiéramos una comida y ya está ahí. Pero Dios nos hizo a nosotros que adentro, en esta parte, hay una cantidad de papilas gustativas que hacen que usted y yo sintamos hasta el más mínimo sabor. ¿Sí ven? Es bueno. ¿Y por qué Dios nos quiso dar eso? Porque Dios en la creación dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Ven, hermanos queridos? Pensemos, hermanos, pensemos en la creación de Dios, pensemos en cómo Dios es perfecto y bueno en todas las cosas, la bondad de Dios. Por ejemplo, en la creación, en hombres y mujeres. Las manos de los hombres son manos ¿qué? Fuertes. ¿Para trabajos qué? Fuertes. Y a través de esas manos fuertes, ¿qué vamos a conseguir? El sustento. Pero piense en las manos delicadas de la mujer. ¿Para qué son? ¿Para trabajos qué? Más delicados. Para tiernos cuidados que nadie más puede dar en un hogar.
el cuidado de una madre en un hogar no lo puede dar un padre, nunca lo dará. ¿Es Dios perfecto, hermano? ¿Es Dios bueno? Solo Él sabe hacer las cosas. Hermanos, ejemplos tendría muchísimos. Sin embargo, aunque la bondad de Dios hasta aquí es maravillosa en poder ver cosas naturales, la bondad de Dios sigue creciendo y no hay palabras para expresarlo. Pero quiero que sepa una cosa, que la bondad de Dios, cuando el hombre quebrantó su ley, Dios no le dio el pago inmediatamente, sino que Dios planeó de manera maravillosa salvar al hombre pecador. ¿Y sabe cómo se llama el evangelio? ¿Sabe qué es el evangelio? ¿Sabe qué significa evangelio? Buenas noticias, ¿sí? Las buenas nuevas. ¿Y por qué son buenas? Porque vienen ¿de quién? Vienen de Dios, hermanos. Buenas noticias de salvación para un mundo culpable delante de su Creador, que aunque lo ha menospreciado todo el tiempo, todo lo bueno que le ha brindado y quebrantado sus leyes, la bondad de Dios apareció de la manera más gloriosa que nunca. Cuando dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Oh, mis amados hermanos. Así que, cuando hablamos de la palabra benignidad y solamente hay uno bueno, es Dios, pero resulta que estamos diciendo que para que alguien sea bueno, debe ser esencialmente bueno, ¿sí o no? Y Dios nos mostró su bondad a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo, que nació bajo la ley para que usted y yo pudiésemos ser libertados y pudiésemos ser adoptados como hijos de Dios. Así que la palabra benigno también deriva del latín benignus. Y esta palabra tiene dos partes, una que se llama bene y la otra se llama genus. ¿Qué significa bene? Bueno. ¿Qué significa genus? Nacido. Así que esta palabra nos dice que benigno significa algo que es concebido o creado para el bien. Y cuando usted y yo miramos eso, entonces podemos ver que esta palabra benigno está perfectamente diseñada ¿para quién? Para Cristo Jesús, el único ser nacido para hacer el bien. ¿Quién fue el único que nació para hacer el bien? Cristo Jesús. ¿Lo hizo? Todo. Completico, hermanos. Cristo nació para hacernos bien a nosotros al salvarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios para ser hijos de Dios. Así que si Cristo es el único creado y nacido para hacer el bien, sepa una cosa, que la palabra benignidad también aplica para el cristiano. También aplica para el cristiano. Esta bondad, esta excelencia moral también aplica para el cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué razón aplica para el cristiano, mis amados hermanos? Después de todo lo que hemos visto, no hay bondad aparte de ¿quién? De Dios. Y Dios se la transmitió completamente ¿a quién? A su Hijo, porque su Hijo es ¿quién? Dios. Fue creado y fue nacido para hacer ¿el quién? El bien. Cristo fue dado para hacer el bien porque Él es bueno. Así que, hermanos, ¿por qué esto aplica para el cristiano? ¿Por qué es que usted y yo podemos aplicar para esta palabra benignidad? ¿Por qué es que la iglesia puede vestirse de esto? Bueno, por una razón muy sencilla. A que el cristiano fue objeto de una obra de gracia. Una obra de gracia. Antes de Cristo, ¿sabe qué éramos ustedes y yo? Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 8. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros. ¿Qué éramos usted y yo antes de Cristo? Éramos malos, gobernados por corazones malos, dominados por pensamientos de mal, deseosos de corrupción. Ese era nuestro atuendo, esa era nuestra vestimenta, algo bien desagradable. ¿Y cómo se manifestaba esto? En vidas llenas de malicia, mentira, hipocresías, peleas, contenciones, divisiones, todas esas cosas, chismes.
¿Ven? ¿Por qué? Porque ese era el ¿qué? El corazón. ¿Un corazón qué? Malo. ¿Y de un corazón malo qué sale? No puede salir nada bueno, ¿cierto? Pero ¿qué pasó el día en que la bondad de Dios se manifestó? ¿Qué pasó ese día que la bondad de Dios se manifestó? Nos salvó. Y por la obra bendita de redención, ahora usted y yo somos hechos ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Éramos qué? Antes de Cristo, malos. Ahora, después de Cristo, cuando la bondad de Dios se manifestó sobre nuestras vidas, ¿nos salvó de qué? Nos salvó de esa maldad. Nos salvó de esa esclavitud. Y ahora por Cristo, usted y yo somos hechos ¿qué? Buenos, exactamente. No le dé miedo, ni le dé pena decir, bueno, un cristiano, un creyente en Cristo Jesús es hecho bueno, bueno. Así que cuando hablamos de ser hechos buenos, cuando hablamos de que el Señor nos hizo buenos, debemos verlo desde la obra de Cristo, hermanos. Debemos verlo en razón de la unión con Cristo y con el creyente que ha nacido de nuevo. Porque cuando Dios lo hizo nacer de nuevo, ¿qué le dio? ¿Qué le dio? ¿Un nuevo qué? Corazón. ¿Y ese corazón cómo es? Bueno, mis amados hermanos. ¿Ven? ¿Ven lo maravilloso de la obra del Señor? Nadie puede ser bueno, no hay ni siquiera uno, pero vino uno a esta tierra, Cristo Jesús, pagó en la cruz del Calvario nuestros pecados y cuando nos reconciliamos con Él, cuando por la fe llegamos a Él, ¿qué pasa? Hay una transformación completa y ese corazón malo se convierte en uno ¿qué? Bueno, hermanos, así que un creyente sí puede ser ¿qué? Bueno, un creyente sí puede ser benigno. ¿Sí entienden, mis amados? Porque ¿qué tiene ahora? ¿Qué tiene ahora el cristiano? Tiene esa virtud moral. ¿Sí ve? Tiene esa excelencia moral. ¿Pero por qué la tiene? Porque le fue ¿qué? Transmitida. Le fue dada por el Padre, por la obra de Cristo y transmitido por el Espíritu Santo ¿a quién? A la vida cristiana. A la vida del cristiano. Amén. Así que al creyente ya no lo domina la maldad. Al creyente ya no lo dominan los malos pensamientos. Ya no lo domina la malicia, ya no lo domina la pelea, la contienda, el enojo, la ira. ¿Ahora qué lo domina? ¿Qué lo domina? Lo que le fue transmitido, lo que le fue puesto en el corazón. Y es eso que sigue siendo obrado por el Espíritu Santo mientras usted y yo como creyentes vivamos en esta tierra. Así que ¿qué nos va a dominar? La bondad. Eso es lo que va a dominar la vida del creyente, la bondad. Porque esa bondad sigue siendo obrada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y por qué va a estar entonces esa bondad allí? ¿Por qué va a estar esa bondad allí? ¿Por qué va a seguir trabajando? ¿Por qué no se va a quitar? ¿Por qué no se va a extinguir? ¿Por qué esa cualidad va a estar en el creyente siempre? ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que mora en él. Mire lo que dice Efesios 5:9. Efesios 5:9 dice lo siguiente: andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ah, mi amado hermano, entonces, como el Espíritu Santo mora en el creyente, ¿cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es? Bondad. La obra y el fruto del Espíritu es en toda bondad. ¿Ven? Por esa razón, el cristiano tiene un corazón bueno y por eso el cristiano puede ser ¿qué? Benigno, puede ser bondadoso. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo habita en él y el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es en toda ¿qué? Bondad, hermanos. Gracias a la influencia del Espíritu Santo, usted y yo vamos siendo entonces renovados cada vez más en esa bondad. Desde el momento en que usted y yo nacimos de nuevo, ya usted tiene un corazón bueno. Ya desde ahí. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Seguir renovando, seguirnos haciendo crecer, seguirnos madurando. ¿En qué? En esa bondad. Cada vez más, cada vez más. Así que, por esta razón, de lo que yo le acabo de decir, es que los hombres sin Dios nunca podrán ser ¿qué? O sea, los hombres sin Dios no pueden ser buenos aunque ellos quieran. Aunque quieran, nunca podrán ser buenos. Porque necesitan ¿a quién? ¿A quién? A Cristo. Sin Cristo no puede haber bondad en un corazón. Hasta que Cristo no venga a una vida,
No habrá un qué, un cambio de corazón. Mientras Cristo no venga a una vida, el corazón del hombre es ¿qué? Malo. ¿Qué va a salir? Enojo, ira, contienda, malicia, blasfemias, palabras deshonestas, mentiras. Es lo único que va a salir de un corazón que no conoce ¿a quién? A Cristo. Pero cuando lo conoce, es tiernamente obrado por Cristo. El Espíritu Santo toma y arranca ese corazón de piedra y pone uno de carne para que ahora sea ¿qué? Bondadoso, mis amados hermanos. Mire lo que dice Lucas 6:45. Vayamos allí un momentico. Lucas 6:45. Para que usted se dé cuenta de que esto no es que yo, por más que usted quiera, sin Cristo no lo puede hacer. Sin Cristo no lo puede hacer. Lucas 6:45. ¿Qué nos dice la palabra del Señor allí en Lucas 6:45? ¿Listo? ¿Lo tienen todos? Lucas 6:45. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿saca qué? Lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, ¿saca qué? Lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿habla qué? La boca. Mis hermanos, ¿el hombre es qué? ¿Lo que hay en dónde? En el corazón, hermano. Si usted no tiene a Cristo, su corazón está lleno de enojos, rencillas, peleas, rencores, odios, maldades, malicias, malos pensamientos. Eso es lo único que hay en un corazón que no conoce a Cristo. ¿Qué puede salir de ahí? Bueno, ¿por qué? Porque el corazón del hombre es como un depósito. Haga de cuenta, es como un depósito. Y si es un depósito, si es un cofre, o sea, si es un cajón donde se guardan las cosas, ¿qué va a sacar el hombre? Lo que hay en dónde, de lo que hay en él, ¿qué va a sacar? Hermano, si es bueno, ¿qué va a sacar? Lo bueno. Si es malo, ¿qué va a sacar? Lo malo, hermano. El hombre saca según lo que lleva en él. Este principio no se puede cambiar. Dios lo estableció, hermanos. Así que si el creyente antes era malo y ahora pasa por Cristo Jesús y por la obra redentora del Espíritu, pasa a ser un hijo de Dios, entonces, ¿qué tiene en el corazón? ¿Qué principio tiene ahora en el corazón? ¿Qué tiene? ¿Ese corazón es qué? ¿Un corazón qué? Bueno. Y por lo tanto, ¿qué dice el Señor? Que el hombre bueno, ¿qué saca? Eso es, hermanos. Ese corazón que ahora nos ha sido dado nuevo en Cristo Jesús es el principio que ahora gobierna nuestro corazón. De un corazón nuevo, lleno de tesoros preciosos y perfectos, ¿qué va a salir de usted y de mí? Lo bueno, hermano, no puede salir lo malo. No puede salir lo malo. Esto es benignidad cristiana. Esto es benignidad cristiana. Es que es ese carácter moral que ahora domina la vida del creyente, que ya no vive en malicias, que ya no vive en pensamientos malos. ¿Ven? Ahora, mis amados hermanos, debemos tener en cuenta que cuando usted y yo tenemos esa virtud en nuestros corazones, esa virtud suaviza toda dureza y toda rudeza. Porque ya no es un corazón de piedra, ahora es un corazón ¿de qué? De carne que siente, que entiende, que ve, que conoce, que ha experimentado. Por esa razón, de nuestro corazón se pueden sacar cosas buenas para los que están ¿a dónde? A nuestro alrededor. Hermano, tener esta virtud dominando nuestra vida va a hacer que usted y yo vivamos batallando con la impureza. Y vamos a buscar poner y tener nuestro pensamiento en todo lo que es puro, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es amable y en todo lo que es digno de buen nombre. Porque dice la Escritura, si hay virtud alguna, si hay algo digno de confianza, en esto pensar. Es en eso que está el cristiano. Para el cristiano, ¿usted ha escuchado ese pasaje que dice que al puro todo le es puro? Ahí está. Y para el impío, ¿qué? Todo le es ¿qué? Impuro. ¿Entiende eso, hermano? ¿Entiende? Eso está en Tito 1. Para que usted lo sepa, en Tito 1. Para el puro todo es puro, para el impío todo es ¿qué? Corrompido, hermano.
corrompido. Así que el bueno que piensa bien. El bueno que da buena fe. El bueno es paciente, el bueno espera. Así que en el creyente, esta virtud de la bondad va limpiando cada vez más. Entonces, ¿qué limpia esta virtud de la bondad en el cristiano? ¿Qué limpia? Va limpiando el corazón, es decir, va limpiando su pensamiento. Va limpiando la manera de ver las cosas. Va limpiando la manera en que ve a sus hermanos. ¿Sí entiende? ¿Ve por qué es tan importante esto, hermanos queridos? Va limpiando sus motivaciones. Va limpiando por qué hace y por qué dice. En la persona que Dios va obrando esta virtud, constantemente tendrá todas las cosas como ¿qué? Puras. Porque para el puro todo, no unas cosas, todo es puro. ¿Qué va a pasar con esta persona que está vestida de benignidad? ¿Qué va a pasar con esa persona? Va a ir dejando atrás el estar viendo todas las cosas con malicia. ¿Sí? Va a ir dejando atrás, hermano, esta persona va a dejar de estar pensando mal de todas las cosas. Va a dejar de estar pensando mal de todas las personas. Va a dejar de estar sospechando de todo lo que está a su alrededor. Va a dejar de estar dudando de todas las palabras y las acciones de los demás. Hermano, con lo que yo le acabo de decir, ¿usted no le da tristeza de ver una persona sin Cristo? Dígame cuándo esa persona va a tener paz. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? ¿Sabe por qué piensa mal? ¿Sabe por qué sospecha? ¿Sabe por qué duda? ¿Sabe por qué razón? Porque Él es igual. Una persona que duda, una persona que sospecha, una persona que no cree, una persona que a toda hora está pensando mal, una persona que está ahí, ¿sabe por qué es? Porque es igual. Porque Él hace las cosas de la misma manera. Doblemente. La persona maliciosa nunca, hermanos, nunca podrá tener paz. ¿Y sabe por qué nunca va a tener paz? Porque en su actuar también siempre va a ir con la doble, como dice el dicho. Siempre. ¿Sí? Por eso nunca puede tener paz. Porque así como Él hace, Él sabe que se la van a hacer. Él sabe que se la van a hacer. Él sabe eso. En su interior está. Por eso nunca tendrá paz. Si Él roba a alguien, ¿Él qué está esperando? Que lo roben también. Que todo el mundo que llega lo roba. Porque Él a todo el mundo está ¿qué? Robando. Por eso Él no cree a nadie. Porque como Él ahora toda hora está chismoseando, entonces Él piensa que, hermano, eso es una cosa loca. Pero el creyente que ha sido influenciado por el Espíritu, que ahora tiene la obra de Dios en su corazón como hijo amado de Dios, ya no es así. Ya no es así. No es de esos que ve algo e inmediatamente piensa rápido. Uy, está haciendo mal. Uy, este me está haciendo la trampa. Uy, este. Esposo, ¿dónde estaba? Esposa, estaba haciendo tal cosa. ¿Sí? Uy, hermano, eso es una zozobra muy horrible. Gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios por su salvación. Gracias a Dios por la vida que da. El apóstol Pablo nos exhorta en Romanos 16, 19 a lo siguiente. Y quiero que lo lea conmigo. Romanos 16, 19. Romanos 16, 19. ¿Qué nos dice la palabra del Señor allí? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Y mire por qué razón. Así que me gozo de vosotros. Pero, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿A qué nos exhorta? Quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. A eso nos exhorta el apóstol Pablo. Es a eso a lo que el Señor nos está llamando. Es a eso a lo que el Señor nos está llevando. Mire, el benigno, recuerden, no olvidemos lo que venimos hablando. El benigno es aquel que piensa en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo recto, en todo lo justo, en todo lo que es digno de buen nombre. En eso está pensando. Así que el benigno está tan lleno de todo lo que es bueno que se vuelve torpe para hacer ¿qué? Para hacer el mal. Uy, hermano, ¿no le parece una bendición?
¿Por qué no nos estamos mirando hacia adelante? No mirando hacia atrás, no hacia adelante. En todo lo que nos falta todavía, en todo el bien que nos falta por hacer. Y entonces cuando usted y yo nos dediquemos a hacer tanto bien, usted y yo vamos a volver torpes. ¿Para qué? Para el mal, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos mucho bien para hacer. Hay mucho por lo cual nos ejercitamos, hermanos. Por eso el cristiano vive despojándose de lo que ahora es malo, haciéndose celoso siempre de buenas obras. Mire, le quiero poner el ejemplo de esta manera. Yo hace unos años, tuve una fractura en el pie. Yo me fracturé de tibia y peroné. Y aproximadamente estuve 6 meses sin caminar. 6 meses sin caminar. 6 meses sin poder apoyar el pie. Y caminar es tan viejo como qué. O sea, caminar es un hábito ¿qué? Un hábito que usted hace desde hace ¿cuánto? Desde tal vez cumple un año. Ya desde ahí usted empieza a caminar. Así que si usted tiene 20 años como yo, ¿cierto? Entonces lleva caminando 19 años. ¿Sí o no? Usted lleva caminando desde que usted empezó a caminar hasta el día de hoy. Haga la cuenta de cuántos años usted lleva caminando. Bueno, resulta que yo tuve esa fractura y tuve 6 meses sin poder apoyar el pie. Algo que así llevaba haciendo por muchos años, hermanos. Muchos años. Pero cuando me quitaron eso y cuando me llamaron a caminar, me di cuenta de la torpeza y de la dificultad para volver a caminar. Yo no sabía. Cuando yo empecé a mandar mi pie así, como con miedo, como que no sabía cómo se caminaba. 6 meses sin dejar de caminar. Sin caminar, perdón. 6 meses sin caminar. Y cuando tuve la oportunidad de volver a hacerlo, algo que llevaba muchos años haciendo, ¿qué pasó? Me volví torpe. Ya no era capaz. Me tuvieron que llevar a terapias para enseñarme nuevamente cómo era que tenía que caminar, cómo era que tenía que poner el pie, cómo era que no me diera miedo. Todas esas cosas pasaron, hermanos. Eso es lo que le pasa en el que está lleno de bondad. Se empieza a volver torpe para lo que antes era diestro. Éramos diestros ¿para qué? Para pensar rápido, para pensar mal, para hablar mal, para todas esas cosas. Pero ¿qué pasa con el que está lleno de bondad? Se vuelve tonto para eso. Ya no es bueno para eso. ¿Por qué? Porque el bueno solo quiere elegir lo bueno ante Dios para hacer bien a sus hermanos y a todos los que están a su alrededor. Mis amados, el benigno es consciente de que hay mal y pecado en el mundo. Él sabe que aún el mal está en él, que está en sus hermanos, y por eso el bueno se prepara solícitamente para no vivir en malicia, sino confiando en que Dios está obrando en todos y está obrando sobre todo. Quiero que piense, si usted es bueno, usted sabrá cómo trabajar en medio de la situación que estamos viviendo. ¿No le da eso paz? ¿No le da eso tranquilidad, hermano? ¿Eso no le da gozo en su corazón? Cuando usted vea lo que está viendo aquí, entonces usted sabrá y podrá estar confiado en el Señor. El que está adornado con esta vestimenta solo está enfilando sus esfuerzos para hacer lo que dice Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es a eso a lo que está llamado. Ese es el pensamiento y premisa que gobierna al que está adornado con la benignidad. ¿Por qué? Porque fue lo que recibió de su Salvador. Que donde abundó el pecado, ¿qué sobreabundó? La gracia del Señor. Es eso es lo que hace el bueno, hermanos. Las armas del benigno no son carnales. Las armas del benigno no son carnales. Porque ¿cuáles son las armas carnales? La malicia, el enojo, los malos pensamientos, la desconfianza, el reproche, la duda, todas esas cosas. No, el corazón benigno se ensancha para con todos, porque el corazón benigno tiembla antes que pecar, tiembla antes de devolver a cualquier persona mal por mal. Él no da lugar para la ira y para la contienda. Él no le da lugar a eso. No, mis queridos hermanos. El benigno es aquel que cuando le maldicen, bendice. Cuando le persiguen, soporta. Cuando le difaman, contesta amablemente. Porque fue nacido de nuevo, no para estar peleando, no para estar perdiendo almas, no para causar tropiezos, no para comprar peleas, no para comprar disensiones, sino para vivir para el Señor, ganando las almas y salvándolas. Ese es el benigno, hermanos.
La benignidad entonces es esa virtud diametralmente opuesta, es decir, es lo que está completamente al otro lado de la malicia. Por eso para el malicioso nada es puro, todo es impuro, todo es malo, todo es tramposo, todo es dudoso, todo es con doble intención, es decir, no le cree a nada ni a nadie. Qué triste eso, hermanos, qué triste eso. En medio del ejercicio de la iglesia pasan muchas cosas. En medio del ejercicio de la iglesia pasan muchas cosas. Pero hay momentos, hermanos, y usted y yo tenemos que mirar. Y le voy a poner ejercicios muy sencillos, para que usted y yo empecemos a evaluar y empecemos ya a aplicar esto. Porque ya les he dado razones, ya les he dado explicación de lo que es la benignidad. Pero quiero que empecemos a aplicarlo, empecemos a mirar si eso está en nosotros. En la iglesia pasan muchas cosas. Pero hay momentos, por ejemplo, en el cual un hermano no nos saluda. Que un hermano nos mira y no nos saluda. O no nos saluda bien. Y yo le pregunto, ¿qué es lo primero que le viene a su mente? ¿Qué es lo primero que le viene a su mente cuando un hermano no lo saluda? O cuando un hermano lo mira, no lo saludó o lo saludó mal. ¿Qué es lo primero que viene a su mente? Lo que viene a su mente es lo que manifiesta lo que lo está dominando a usted. Porque cualquier pensamiento que rápidamente lo juzgue, que rápidamente lo condena, que inmediatamente le atribuye maldad a la actitud del hermano, ¿sabe qué se llama eso? ¿Sabe cómo se llama eso? Malicia. Porque el malicioso todo es ¿qué? Malo. ¿Sí ve? O sea, pensar, no es que está bravo, no es que está esto, no es que está lo... Inmediatamente lo está juzgando, rápidamente lo está condenando. ¿Cómo se llama eso? Malicia. Pero yo le digo, ¿qué pasa con el puro? Yo le voy a decir, ¿qué pasa con el benigno? Él ve a su hermano, no lo saludó. Él ve que su hermano lo miró y le pasó por delante y no lo saludó. ¿Sabe qué pasa en el corazón benigno? Ese corazón disculpa a su hermano, lo disculpa, lo absuelve, no lo juzga. Y luego, si puede conocer la razón, si se da la razón de conocer qué pasó, eso es benignidad. Porque para el puro todo es puro. Porque para el puro vio a su hermano en esa actitud y el puro dice, algo tuvo que haber pasado. Es mi hermano amado, algo le tuvo que haber pasado, porque él no es así. ¿Sí ve? Pero el malicioso que dice, no me saludó, ay, porque es que este es, ya lo juzgó y lo condenó. El puro no hace eso. Porque el benigno es puro. Y por tanto, ¿qué pasa con el benigno? No piensa mal de su hermano. Porque es su hermano amado. Porque él conoce que tiene algún motivo, que aunque yo no conozca, por eso no me saludó, yo no lo conozco, pero tal vez me dé la oportunidad de conocerlo y hablaré con él, pero no tengo ningún problema con eso. Hermano, piense otra cosa. ¿Qué pasa cuando un hermano llega tarde siendo nosotros puntuales? ¿Qué pasa cuando alguien llega tarde nosotros siendo puntuales? La respuesta de nuestro corazón va a manifestar lo que nos domina. O la malicia o la pureza, una de las dos. La primera reacción de su mente manifestará lo que hay. Ah, sí, ese ya no quiere venir, ese a toda hora, eso no tiene ninguna importancia por la iglesia. Las razones las conoce cada uno. El por qué viene, no viene, si llega, no llega, cada uno las conoce, ese lo conoce el Señor. Pero yo le puedo decir una cosa, mi vida no debe estar inquietándose por esas cosas que yo ni siquiera conozco. Yo debería pensar que si es mi hermano y es amado y está en la misma situación, el mismo pensar y el mismo sentir, él quiere glorificar al Señor y muy seguramente algo le pasó. Si es irresponsabilidad, pues ya se lo diré cuando tenga la oportunidad de hablar con él. Pero lo primero que voy a hacer es disculparlo en mi corazón y saber que seguramente lo que hizo no lo hizo por maldad. Así que la benignidad está diseñada para sacarnos ¿de qué? La benignidad está diseñada perfecta y hermosamente para sacarnos de algo. Para sacarnos de la esclavitud, de la malicia, de la desconfianza que es común en el viejo hombre. Para eso está diseñada. Para llevarnos a ser de aquellos que todo lo creen, como dice la Escritura. ¿Sabe qué es el amor?
¿Cree algunas cosas? Todo lo cree. Ahora, no porque tengamos que creer en todo. Ah, no. Uno con un cuchillo aquí, entrégueme todas las cosas, es que yo no lo quiero robar. Ah, bueno, pues él no me quería robar, solamente me puso el cuchillo ahí para que le entregara las cosas. No, hermano, no estamos hablando de que tenemos que creer todo. Entendemos que el Señor al cristiano también le da discernimiento, ¿sí? Le da discernimiento. Pero lo que yo estoy diciendo es que la benignidad nos ha sido dada para combatir y mortificar el pecado de la malicia que lleva precisamente a las contiendas, a las divisiones, al chisme, a las malas palabras y a los malos pensamientos. Es para eso que nos fue dada la benignidad. Qué bendita, hermanos, es esta vestimenta que recibimos de parte de Dios, ¿no le parece? Es maravillosa, hermanos, que hace que todos nuestros miembros, que antes se sometían a la ira, al enojo, a la blasfemia, a las malicias, a las palabras deshonestas, ahora gobernadas por esta vestimenta, sean gobernadas para hacer todo lo que es justo y bueno. Hermano, hay gente que no puede vivir tranquila, mantiene enferma de ver a los otros. No puede estar tranquilo, hermano. Cualquier cosa lo molesta, cualquier cosa lo pone a pensar, cualquier cosa lo lleva a quién sabe a qué cosa, hermano. No puede vivir tranquilo. Le duele todo, vive molesto por todo. ¿Por qué, hermano? Porque no goza de esto. El benigno tiene paz en su corazón, porque él confía en que todas las cosas son de Dios. Así que, hermano, termino con esto. ¿Es esta virtud la que nos caracteriza? ¿Es esa ropa la que lo caracteriza a usted? Que cuando lo ven a usted, cuando usted habla, cuando usted mira, cuando usted piensa, cuando usted escucha, ¿es eso lo que lo caracteriza? Oh, qué hermano tan bondadoso, tan benigno. ¿Es ese? Por eso estamos hablando, hermanos, de que este tema nos dio un deber. ¿Sí recuerdan cuál es el deber que tenemos nosotros? De saber esto. ¿Por qué trajimos este tema también? Es porque nuestro deber es cultivar relaciones piadosas en medio de la iglesia. Dígame, ¿cuándo va a tener usted una relación buena con un malicioso? Hermano, usted va a tener que vivir la vida tratando de agradar a esa persona. ¿Y sabe cuándo le va a agradar? Nunca, porque siempre estará pensando mal de usted. Pero con el benigno hay paz. Así que, mi amado, ¿es esto lo que nos caracteriza? Porque esta benignidad está con los que están vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Sí ve? Dios nos escogió para que, apartados en el amor del Señor, podamos vivir como ¿qué? Como benignos, como bondadosos. Hermano, la malicia es un mal grande. Es un mal grande que se nota aún en la iglesia. ¿Y sabe cuál es la única arma eficaz? ¿Sabe cuál es la única arma certera contra este mal? ¿Sabe cuál es? La benignidad. No hay otro. ¿Usted quiere batallar con eso? Solo hay un arma. No 2, ni 3, ni 4. Solo hay una. La benignidad. Porque la malicia es esa crueldad mental, hermanos. Es aquella que ve todas las cosas con desconfianza. Es esa persona que le cuesta trabajo pensar que los demás pueden obrar con buenas intenciones. Es esa que siempre está sospechando y solo ve el mal en los otros, solo espera ver mal en los otros, que piensa que todas las personas traen un cuchillo para clavarlo por la espalda. La cuestión es que si esto gobierna el pensamiento, es porque seguramente esa persona le aplica el dicho, el ladrón juzga por su condición. Así que, mis amados hermanos, ser una persona benigna es aquel que tiene todas las cosas como puras. Una persona benigna es aquella que tiene ahorita un corazón bueno para poder pensar bien, para poder hablar bien y para poder actuar bien. ¿Sí? La benignidad no solamente se manifiesta en una sonrisa, se manifiesta en obras, en hechos de un corazón ¿qué? Bueno, mi querido hermano. Esto produce y esto da relaciones piadosas. Ser benignos. Pero ahora, hermano, ¿qué es ser benigno? Bueno, para que usted y yo seamos benignos, entonces tiene que venir de todo lo que es moralmente bueno. ¿Sí? Todo lo que usted y yo hagamos bueno tiene que venir de todo lo que es moralmente bueno. ¿Y dónde encontramos lo que es moralmente bueno? Aquí. Hacer misericordia, que es lo que tenemos que hablar, dónde tenemos que estar, con quién. Todo eso, bondad, está de acuerdo a lo que dice la Biblia. No es que usted y yo seamos bondadosos patrocinando pecados. Porque cuando ya estamos patrocinando pecados,
Vuelvo y digo, llámelo como quiera, pero no es bondad. Ya le di 2 ejemplos, de un papá y de una mamá. Para que usted y yo seamos bondadosos, todo lo que usted y yo hagamos debe estar amparado por las Escrituras, entonces. Todo lo que nos lleve, hermanos, si hay algo que es bueno, siempre debe promover el carácter de Cristo en todos los hermanos. Siempre nos debe llevar a crecer a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque todo lo bueno promueve la piedad y la consagración al Señor. Eso es lo que pasa. Eso es bondad, eso es benignidad. Y solamente hay uno que lo puede hacer. ¿Quién? El Hijo de Dios. Aquel que le ha sido dado un corazón, ¿qué? Bueno. Ese es el corazón que tenemos, hermano. No el que le voy a decir, ¿tiene ese corazón? No. Ese es el que nos fue dado. Pidámosle al Señor que crezcamos en esto, porque nos fue dado. Pidámosle al Señor que podamos vestirnos en esto, porque es lo que tenemos en las vestimentas que Dios da a los hijos de Dios. No es otra cosa, hermano querido. Eso no está allá. Usted cada vez que usted vaya y mire, digamos, su ropero en una manera figurativa o metafórica, cada vez que usted mire su ropero, sepa una cosa, siempre va a estar esa ropa ahí. Que usted no se la quiera poner es diferente, pero que siempre va a estar ahí, va a estar ahí. No deje que se desgaste sin usarla. Úsela, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su excelencia y por su gloria. Oremos al Señor.